Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Comic Podcast, un podcast en el que estamos hablando de series, películas cómics y mucho más. Con Eric Martínez y Diego Carías. Discutiremos lo bueno y lo malo de los productos que más nos gustan. Así que, comencemos. Sean bienvenidos al episodio 18 de The Comic Podcast. Nos encontramos una semana más junto a ustedes de manera audio radial, de radio, vía cualquier aplicación en la que nos puedan encontrar o en el video de YouTube. Como ustedes estén disfrutando ese podcast, soy Eric Martínez. Es un gusto y un placer estar una semana más, un podcast más con un tema sumamente interesante del que vamos a explicar la dinámica de esta gran saga de episodios que se vienen en espero, su podcast favorito, pero junto a mí, desde su casa, desde su bello hogar, el cortito feliz, nuestro señor anciano, nuestro querido Diego Carías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Una semana más en cuarentenado, una semana más en la que has comido mucho y una semana más en la que te has privado de la deliciosa y sagrada pizza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? Pues como tú bien dices, una semana más escuchándonos. Es un placer para nosotros estar una vez más con ustedes en que esperemos que sea su podcast favorito de cómics. Pues yo bien, una semana más de estar en casa, pues yo siento que llegas a un punto yo siento que son etapas, o sea, te da ansiedad, ya después se te quita, después te da ansiedad, se te quita, es un ciclo. Pero bueno, ni modo, hay que seguir las recomendaciones y esperar qué noticias nos del mundo. Pero aparte de eso, pues muy bien, gracias a Dios. También entusiasmado por hablar del tema de esta semana, que se me hace muy interesante. Y pues a ver qué tal les parecen nuestras opiniones con respecto a ello. Pero tú, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo te ha tratado esta semana? ¿Qué has hecho? ¿Ya hablaste con tu crush? ¿O cómo está ahí el asunto? Mira, técnicamente mi crush es una alemana en la que mandarle un mensaje a su cuenta sería prácticamente impráctico. Entonces creo que el hablarle a mi crush y decirle que me gusta, creo que no ha sido posible y no será posible hasta que pueda hablar el buen alemán. Aunque puedo hablar en inglés, pues bueno, o eso aparentemente creo yo, porque pues aquí una que otra pronunciación de palabras se ha hecho mal de mi parte. Entonces, hey, lo siento, sorry very mucho. Eso fue un meme, tranquilos, no hablo tan mal. Pero bueno, aquí estamos, una semana más de un episodio muy interesante, películas muy disfrutables de esta semana. Y pues no sé, esperando que todos se encuentren muy bien. Recuerden que estamos en una época muy dura en la que si ustedes, como diría el Canal 21, sea un héroe 503 y dona plasma, dale comida a la persona que lo necesite, o directamente pues usa máscara apropiadamente como debe de ser, claro. Y tratar de salir lo menos de la casa son medidas importantísimas que se deben de tomar esos días para el bien de todos nosotros, desde los más chiquitos hasta nuestros Diegos del hogar, esos señores y señoras que necesitan de nuestro apoyo. Bueno, como ya pudieron ver por el título del video, vamos a dedicarle el podcast a dos grandes películas. Pero antes creo que es oportuno comenzar con las noticias. Y Diego va a comenzar con las noticias. Diego, ¿qué tienes para nosotros? Sí, la primera noticia yo creo que es una de las más escuchadas esta semana. Yo creo que una de las más importantes. Se ha dicho ya oficialmente de que la película nueva de Bob Esponja Rescate, se va a estrenar en Netflix y no en cines como se tenía pensado anteriormente. Así que la película va a estar disponible en la plataforma de Netflix, claro, exceptuando China, porque en China no está disponible, pero vamos a poder ver Bob Esponja desde ahí. Yo creo que es una buena alternativa, ya que es a pesar de ser una película animada y ser una película de Nickelodeon, yo creo que no está tan mal de que se estrene en la plataforma. Eso sí, se dice de que se puede estrenar en cines en Canadá, sería el primer país, y después se lanzaría en la plataforma de Netflix, pero ya tendremos la oportunidad de ver esa película de Bob Esponja en Netflix. Así que esa sería la primera noticia de la semana. ¿Eric? Muy, muy interesante. Que cabe aclarar de que si ustedes desean que le dediquemos a las 3 películas que existen de Bob Esponja un especial, obviamente, díganos, comenten. Sería bueno, digan, Eric, quiero Bob Esponja.
Por favor, o Eric, quiero Bob Esponja, como ustedes hablen, o como la imitación del espectro que acabo de hacer quepa en esas voces. Ustedes díganme, o díganos, mejor dicho, si ustedes desean un especial de Bob Esponja. La segunda noticia implica de que Black Adam, que es la película que se está desarrollando y produciendo DC Comics del antagonista clásico de Billy Batson, de nuestro querido Shazam, añade a su elenco un rostro bastante conocido y odiado por mi persona, por las malas películas en las que aparece, que es Noah Centineo, que para las fangirls de este bello y guapo hombre, perdón, ahí se me fue la buena dislexia, pues se está añadiendo como un personaje que aparentemente sería la contraparte o el héroe a seguir en la película, que es Atomo Smasher, que en cuestiones prácticas pues es como Ant-Man, pero en DC Comics, y que nadie lo conoce, porque literalmente es ese grande, es ese chiquito como el chorro en la fuente, y pues tiene super fuerza, y nada más. Realmente esa es la única aportación de este hombre, y pues esperemos que se nos informe más sobre esta película, el desarrollo que no se está grabando por el momento por las condiciones de pandemia, pero que en el DC Fandom pues aparentemente dirán algo interesante de ella. ¿Diego? Ok, de hecho interesante la noticia. La que tengo yo, pues siempre hablando de DC Comics y más directamente del evento virtual que va a tener DC, y también, bueno, recordemos de que AT&T tiene derechos exclusivos de DC Comics, y para hacerle propaganda a la misma empresa, pues AT&T decidió usar una foto de Batman de Ben Affleck. Entonces muchos fanáticos están diciendo de que esa es una indirecta, que nos quieren dar a entender de que Ben Affleck regresaría al papel de Batman en futuras películas de DC. O sea, no está confirmado, pero tampoco se niega. O sea, cuando AT&T lanzó ese promocional, lo lanzó con la foto ahí de Batfleck, y los fanáticos empezaron, pero ¿qué pasó? Esta es una indirecta, Ben Affleck va a regresar. No lo sabemos, pero la verdad no se me hace tanta coincidencia de que AT&T haya decidido promocionar a DC Comics usando a Batfleck, así que esperemos a ver qué pasa. No se niega la noticia, pero tampoco es realidad, así que hay que esperar. Pero ahí interesante ese movimiento que hizo AT&T. ¿Qué te puedo decir, Eric? Muy, muy interesante, muy, muy interesante. ¿Ustedes cuál es el Batman que prefieren? ¿Al nuevo de... Se me olvida Robert Pattinson. No, creo que va a ser Robert Pattinson, solo me acordaba el apellido. O prefieren a nuestro querido Batman. Díganos en los comentarios. Y la última noticia es una noticia muy desalentadora que me acabo de percatar que deberíamos de haber puesto como primera para que se escuchara lo bueno al final. Pero es que algunos análisis sobre el cine han dicho de que el país más importante para el cine, o Hollywood en general, que está en Estados Unidos, pretende, o aparentemente los análisis predicen, de que se abrirá los cines hasta el otro año, y no al inicio, sino en julio del 2021 aparentemente se regresaría a la normalidad de los cines en en Estados Unidos, pero es obviamente consecuente de que Estados Unidos va a ser el que dicte las medidas apropiadas para que el cine se desarrolle a nivel mundial. Entonces pues literalmente hasta mitad del próximo año, y eso no le puedo negar, suena muy desalentador, indiscutiblemente muy desalentador. Siento como que me han dado una puñalada en el pecho cuando mencionaste esa noticia. Increíble. No sé, es una noticia exageradamente triste, porque pues queremos cine, claro, con las medidas apropiadamente, y que pues claro, haya solidaridad, porque en algunos países ya se reactivó el cine de alguna manera, con la única diferencia de que algunos cines han abierto y han tenido que volver a cerrar por las mismas condiciones de que han habido picos de enfermedad de nuevo. Entonces es un solo rollo. Pero bueno, con eso terminamos las noticias de esta semana. Espero que las hayan disfrutado, espero que les hayan sido alentadoras, excepto la última, pero no se preocupen, aquí nos tendrán a nosotros de hablar películas que ya existen y que son viejitas, como el episodio de la semana pasada de Back to the Future, que espero que les haya gustado. Pero bueno, creo que cuando somos niños, una cosa que nos ha caracterizado a muchos es las animaciones que nos rodean, ya sea de Nickelodeon, Disney, pero creo que una gran casa de la animación que en sí mismo es un pilar de la nostalgia para nosotros los ya veinteañeros, treintañeros, que ya casi somos, o somos directamente,
y es Pixar. Pixar tiene un catálogo de películas muy muy interesante, reducido a muy pocas, bueno, casi 20, que indiscutiblemente se merece sus propias críticas, sus propios comentarios, y a modo de honor a esa gran nostalgia que se caracteriza, vamos a hacer el recorrido y con eso con este episodio damos por inaugurado las crónicas de Pixar. Y en este caso no sería mejor que iniciar con de lo que hablamos en su querido podcast de superhéroes con Los Increíbles. Haremos un recorrido por las películas más importantes de Pixar, en las que vamos a agrupar según el tema más central o algunas coincidencias, como por ejemplo vamos a hacer una de solo animales, en la que pues incluyamos bichos y Nemo y ese tipo de cosas. Es decir, prepárense porque estamos hablando de casi 20 episodios que le vamos a dedicar a estas grandes películas, y pues bueno, no van a ir de corrido, relájense, tranquilos, respiren, van a ver diferentes cosas. Por ejemplo, el podcast de la siguiente semana se viene otro cómic que vimos que el anterior les gustó mucho, entonces espérenlo. Pero creo que es oportuno iniciar con que Los Increíbles es una película del 2004 que aborda la historia de una época en los 60 en la que los héroes eran los pilares de la sociedad, los pilares que ayudaban a la gente, pero que por condiciones aparentemente producidas por ciertos personajes desencadenó en la misma prohibición de los mismos. Entonces tenemos enfrente un hombre que al ser al tener poderes, al ser prácticamente un mutante, aunque eso es mucho de Marvel, pero en cuestiones prácticas pues sí es un metahumano, un mutante, como ustedes lo quieran ver, tiene que enfrentarse a que él no puede ser héroe. Y frente a la oportunidad se lanza al asunto. Y yo creo que con eso es una introducción oportuna para hablar de Los Increíbles 1, en la que nos queremos centrar particularmente en la deconstrucción del héroe y las audiencias integrales. Y con esto le doy la palabra a mi querido amigo Diego. Diego, ¿te gusta o no te gusta? Si no, tal vez, ¿qué pacho aquí? ¿Qué pacho aquí? Bueno, como tú bien dijiste, yo creo que Los Increíbles fueron de ese tipo de películas que marcaron nuestra niñez en cierto punto. Como tú bien dijiste, la primera estrenada en el año 2004, yo recuerdo muy bien Los Increíbles. Sin embargo, te voy a ser honesto, yo siento que Los Increíbles es ese tipo de películas que ves al principio y para el año en que se estrenó, o sea, se puede decir que era bastante común. Era como que, es de Pixar, es Disney, es animación. Sin embargo, la película en sí toca un tema súper, súper cool. Y un tema que se ha tocado en películas que hemos visto desarrolladas en el cine en live action. Y estamos hablando más específicamente de Marvel. Yo siento que Los Increíbles 1 es una gran película. La trama que tienen es muy interesante. Y obviamente, o sea, al ser animación, la gran mayoría de sus espectadores van a ser niños y adolescentes, pero el tema central de la película también toca algo que a veces pasa en la sociedad. Y ahí es donde vemos la comparación, que de hecho yo voy a empezar ya con las comparaciones, porque se me hace muy interesante que siempre que cuando veíamos Los Increíbles hace un par de años, cuando decían de que los superhéroes pues los habían prohibido en la película, pues porque hacían daños, es exactamente el mismo tema que se toca en la Guerra Civil o en Civil War en Marvel. O sea, exactamente igual. O sea, los superhéroes siempre tratan de salvar a la gente, pero los daños que dejan a la gente no les gusta, y vemos a una sociedad que se pone en contra de los superhéroes. Ok, está bien, como bien dijo Eric, los prohíben, y entonces Mr. Increíble pues empieza a vivir una vida de ser humano normal, entre comillas, empieza a trabajar, tiene su familia, ya tiene sus hijos. Sin embargo, no se siente feliz. Él no se siente feliz porque no está haciendo lo que le gusta. Y ahí es donde vemos a una sociedad reprimida, una sociedad que no quiere depender de seres superiores a ellos. Y ahí es donde vamos al otro punto. Entiendo a la sociedad, pero ¿qué pasa en sí con los superhéroes en esta película? Es como que los superhéroes en serio quieren regresar a ser superhéroes para proteger a la sociedad, o solo lo quieren hacer para sentirse otra vez con esa emoción de ser héroes, para sentirse fuertes, para sentirse invencibles. Y eso es algo que toca la película, y por eso me gusta mucho el villano de esta película, que se me ha olvidado el nombre, Eric, del villano. ¿Cómo es que se llama? Síndrome, creo. Síndrome, perfecto. Efectivamente, sí, ese es el nombre. Síndrome. Exacto, entonces Síndrome, o sea, cuando él era niño era muy fan, pero muy, muy fan de Mr. Increíble. Pero Mr. Increíble no lo trató de la mejor forma. Entonces,
¿qué es lo que hizo? O sea, el rencor lo llevó a Síndrome a convertirse en el villano, entre comillas, de esta película. Y ahí es donde vemos, bueno, lo típico, ¿verdad?, de los héroes, de que a veces el mismo héroe crea al peor de sus villanos. Y eso es lo que me encanta. Tiene muchas referencias de superhéroes, Los Increíbles, magníficas. Pero bueno, vemos a Síndrome. Pero aquí es donde vamos, o sea, yo voy a dar mi opinión en general. Es como que, ¿cuál es el objetivo de Síndrome? Bueno, porque él está cansado de que los superhéroes, o como dijo Eric, los metahumanos, por decirlo así, tengan habilidades y sean superiores. Él quiere que todos sean súper. Él quiere que todos sean especiales, él quiere que todos tengan poderes, para que cuando todo el mundo sea súper, en realidad nadie va a ser súper, porque todos van a ser iguales. O sea, lo que quiere Síndrome es la igualdad. ¿Eso está mal? ¿Está mal eso? No, no lo está. No lo está. Yo siento que el objetivo de Síndrome es muy racional. Es como que la gente no quiere dejarse dominar por seres, pues, que son superiores. ¿Y por qué no todos somos iguales entonces? Igualdad. Yo siento que el objetivo de Síndrome no era malo. De hecho, tenía sentido. Pero ahora volvemos a Los Increíbles. Mr. Increíble, pues, empezó a trabajar supuestamente como guardaespaldas con misiones y toda la cuestión, pero él no lo hacía por la gente, sino que lo hacía porque él se quería sentir héroe de nuevo, incluso ocultándole a su esposa lo que hacía en realidad. Y después nos vemos implicados con el plan de Síndrome, pero es ese contraste de la película, es ese contraste. Y ahora, hablando de la familia, no olvidemos a Elastigirl, que hace mucha referencia a Mr. Fantástico, de los Cuatro Fantásticos, y los hijos de ellos. Dash se me hace un tipo, bueno, un corredor increíble. El bebé, Jack, que ese bebé me ha conquistado. De hecho, preparando el programa de este día, le decía a Eric de que no sé, ese bebé o sea, no sé, me encanta bastante. O sea, tiene unos poderes increíbles de los que vamos a hablar también cuando toquemos la segunda película. Y es un bebé, es increíble. Y tenemos a la jovencita, que también hace mucha referencia a poderes de los Cuatro Fantásticos, como volverse invisible, crear campos de energía y toda la cuestión. Entonces, al final, pues, pelean en familia, pero yo siento que Los Increíbles es una película que sí, obviamente yo creo que los niños podrían disfrutar sin ningún problema, los adolescentes también, pero tocan algo muy profundo que pasa en nuestra sociedad y que pasa con las personas adultas también, que tiene que ver con el egoísmo, pero también tiene que ver con la satisfacción que uno siente al hacer lo que le gusta, identificarse con alguien o con algo, y eso es lo que te hace feliz, ¿sabes? O sea, es un tema bastante profundo, pero bueno, le voy a dar un poquito más de espacio ahí. Voy a dejar aquí ya, le voy a ceder las palabras a Eric, que bueno, yo creo que coincidimos con Eric de que esta película es mucho mejor que la segunda, es algo que vamos a tocar después, pero dime, Eric, ¿tú qué piensas acerca de la película? ¿Qué piensas también de las personas que la disfrutan, teniendo en cuenta también el año? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Hay una cosa. Yo creo que quiero dividir mi opinión respecto a Los Increíbles en dos partes. Yo creo que película como héroe me encanta como película de superhéroe, porque usualmente en el arte tiende a ser más valioso la deconstrucción o la contraposición del statu quo de la idea original. Es decir, por ejemplo, es más interesante ver un Winter Soldier a Capitán América. Es decir, por ejemplo, ambas son buenas películas, pero por ejemplo, un nacionalista que ve ciegamente o trabaja ciegamente por una nación, o uno que va en contra de ella, siento de que ese tipo de contrastes, si lo vemos en un plano un poco más comercial como este, o por ejemplo, ya si nos metemos un poco más fuerte en la dinámica del héroe, como un V de Venganza o un Watchmen, que son cómics que hablan de esa deconstrucción de los superhéroes, Los Increíbles lo hace de manera interesante. Y siento de que una película de superhéroes que referencia a muchas películas de superhéroes, The Dark Knight Returns, Watchmen, Los Mutantes, con esta clase de cacería de una máquina por personas de sus mismos poderes. Y siento de que el valor como superhéroe me parece tan interesante su propia deconstrucción. Siento de que toma los personajes interesantes en una época que aparentemente se desarrolla en los 60, en la que es inevitable no sentirse interesado por el universo que nos presentan en esta película. Es decir, la principal cosecha a nivel de superhéroes que hace Los Increíbles es
eso de demostrarnos esa vida normal del héroe. En realidad hay una clase de realismo que, por si ustedes no saben, pues se trata de un movimiento literario o un movimiento artístico. Hay uno que se habla que es el realismo épico, en la cual retrata cómo sus personajes después de grandes batallas regresan a la vida normal. Y yo creo que esta es una sobreexplotación de realismo épico, en el cual sus personajes, tras años de gloria en las que literalmente han sido lo mejor de lo mejor, esos grandes personajes a los que la gente normal ve y ensalza, y verlos ahora reducidos a literalmente un asegurador o un cobrador de seguros, es sumamente interesante por mostrarnos esas dualidades de cómo un hombre, tras sentirse inservible, deja de vivir apropiadamente, y tras esto presentarnos temas muy interesantes, como por ejemplo, cuál es la razón de vivir, qué significa ser un héroe, cuál es el capricho humano, porque Diego lo mencionaba mucho, es decir, al final Mr. Increíble, más allá de ayudar a la gente, se quiere sentir vivo, se quiere sentir útil, y eso no deja de sentirse como un capricho humano que da en cierto sentido inicio a que los héroes dejen de existir. Es decir, las personas que digan, pues sabes qué, yo no quiero ser salvado, ¿sabes? Entiendo tu papel, pero yo no quiero ser salvado. Que hasta es un tanto comédico al inicio de que esa sea la razón que comience a desencadenar todo ese proceso para que dejen ilegales a los superhéroes. Pero es muy interesante cómo esa deconstrucción abarca tantos temas de manera muy bien ejecutada. Crisis de la mediana edad, o por ejemplo, siento de que es muy vanguardista en algunos temas. Ya sé que la película se estrenó en el 2004 y para ese año realmente no deberíamos de estar celebrando estos temas, pero que nos presenten personajes fuertes como la mamá o el Abstiger me parece exageradamente interesante, y una gran ejecución sobre el poderío femenino que debe de existir en las películas. Me parece una gran ejecución. Ahora, creo que tras esta acumulación de temas, siento que es oportuno hablar sobre esta segunda parte de la que quiero hablar en la opinión de Los Increíbles, y es esta clase de, ¿cómo decirlo?, lo integral que es con sus audiencias. Usualmente yo siento que cualquier padre o madre de familia que nos escuche en este momento entenderá que cuando uno se somete a la vida de un niño, tiene que comenzar a consumir producto demasiado infantil. Es decir, por ejemplo, durante ya un par de años vivimos plagados de películas animadas para niños que son exageradamente estupideces, mal ejecutadas, exageradamente ñoñas y realmente muy estúpidas, como Emoji Movie, o directamente un poco los Minions ya para la 3, que literalmente es como, oh por Dios, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa película de Animation Pets? ¿Mi villano favorito? No, La vida secreta de mis mascotas, que es una película que es como... Mascotas. Es horrible. Sí, es horrible, es literalmente muy horrible. Vivimos rodeados de esta clase de consumo estúpido para los niños, porque los niños no son inteligentes, los niños no pueden pensar, y se nos prenden esta clase de películas que realmente a nivel profundo son muy decadentes. Pero siento de que Pixar, o por ejemplo, con esta película en particular, Brad Pitt, hacen un gran trabajo a la hora de representar héroes y que cualquier audiencia que lo consuma se sienta identificado. Por ejemplo, si lo ves como un niño, puedes decir, ok, que yo seas especial y diferente no significa que no deba demostrar mis talentos. Por ejemplo, qué gracioso está Jack Jack, yo soy como Dash, me gusta hacerle bromas a mi maestro. Es decir, esos temas para un niño son muy interesantes. Por ejemplo, no sé cuántos años tenías cuando viste Los Increíbles por primera vez. Recuerdo que cuando yo la vi, fue increíble, fue como, a mí me gustan los héroes, es una película increíble, me recuerdo que es de las películas que vi una vez y fue increíble. Diego. Sí, yo recuerdo que tenía como 8 o 9 años cuando la vi, y a mí también me dejó impresionado. Más que todo, también me sentía relacionado con lo que vos decías, por ejemplo, lo que hace Dash de interactuar con su maestro, molestarlo de esa forma, también la inseguridad que se ve en la hermana de Dash. Entonces, sí, yo recuerdo que cuando la vi me quedé, damn, eso es muy bueno, pero continúa. Claro, por ejemplo, ese es el caso de Dash y Jack Jack, por ejemplo, que son los pequeños. De ahí, por ejemplo, tienes esa clase de inseguridades que ataca a la adolescencia, de querer impresionar a un chico, que un chico te guste, que es increíble que lo abarca Violeta. Pero, por ejemplo, para el adulto que tiene que acompañar al niño cuando está en las películas, tiene una serie de temas interesantes. Es decir, por ejemplo, un hombre
que tenga una crisis de la mediana edad y va con su hijo a ver esa película y dice, hey, yo me siento como él. O por ejemplo, esa posibilidad de que haya adulterio y que literalmente, aparentemente parece que Mr. Increíble desde la perspectiva de Elastigirl está siendo engañada. Es decir, es esa clase de temas que en las películas de niños, como por ejemplo La vida secreta de las mascotas, no abarca, y esta película se atreve a abarcarlo en uno de los mejores guiones que he visto. Literalmente, para mí, Los Increíbles 1 es de los mejores guiones que he visto. ¿Por qué? Porque no solo es un guión que es atemporal. Cualquier año que uno ve esta película, han pasado ya 16 años del estreno de esta película y se puede disfrutar la película. Los temas son actuales, los temas son interesantes. La puedes ver dentro de 10 años y la película va a ser exactamente lo mismo. Es una película que a nivel de guión es atemporal, muy bien ejecutada, muy bien ejecutada. Sirve para niños, sirve para adolescentes y sirve para adultos. Y eso es de aplaudir, literalmente es de aplaudir. Y eso vemos un poco en la dinámica central de, por ejemplo, si Síndrome es el villano o no. Yo siento de que eso es lo que me gusta del guión, y aquí lo quiero agregar con eso. El guión está tan bien escrito de que las diferentes capas de subtexto que se pueden extraer de esa película son increíbles. Desde, por ejemplo, el empoderamiento femenino con Elastigirl, la crisis de la mediana edad con Mr. Increíble, o por ejemplo el objetivismo en la cual pues los héroes están siendo egoístas y ellos quieren ser héroes porque tienen estas habilidades y la gente pues no es capaz de defenderse a sí mismo o tiene que depender de estos héroes. O por ejemplo, si ellos terminan siendo maltratados o heridos en el proceso, pues no es importante porque los héroes tienen que ser héroes. Es decir, toda esa clase de temas lo veo en este guión y es que me parece increíble, porque siendo honesto, el guión me parece muy sencillo, pero sencillo de la buena manera. La historia es sencilla. Los héroes ya no existen, Mr. Increíble se siente miserable, se le presenta una oportunidad de ser un héroe, lo es, falla en el proceso y se reúne como familia todo el proceso. Es decir, es un guión que va muy bien, es demasiado simple, pero es que está lleno de buenas cosas. Y aquí es cuando digo, guionistas lo han hecho bien. Bueno, en este caso ha sido solo uno, obviamente, una gran mastermind detrás de esa gran pluma, de esa escritura de esa película. Y de aplaudir, literalmente de aplaudir, porque la película es encantadora en sus temas pequeños y sus temas grandes, en sus inseguridades y sus grandes propuestas en hablar del héroe. Y en la deconstrucción, literalmente, si ustedes aman los superhéroes y no han visto esa película, es encarecida recomendación que deben de ver, porque es una gran película. Es una gran película y indiscutiblemente propone grandes temas que si tú eres adulto y no la has visto, pues debes de verla. Diego. Sí, algo que quería tocar, y de hecho es algo que ya habíamos tocado en podcasts anteriores, amigo, de hecho cuando hablamos de Shrek, de la animación. ¿Qué te parece a ti la animación de Los Increíbles para hacer el año 2004? O sea, a mí me gusta bastante y de hecho está muy bien sostenida y ha envejecido muy bien. O sea, yo la vi para preparar el programa de esta semana y, o sea, no sentí ningún tipo de diferencia como, bueno, tú mencionabas Mascotas y ese tipo de películas más recientes, pero ¿qué opinas tú de la animación? Mira, Pixar no solo hace buenas películas, tiene una gran animación y un estilo muy marcado que lo hace muy bien constantemente. Los Increíbles del 2004 obviamente se ve frente a animaciones un poco más actuales de Pixar. Se nota que está viejito, se nota de que de alguna forma son un poco más toscas, como por ejemplo se ve más detalle en Toy Story 4 o en Los Increíbles 2, que fue película de hace un año o hace 2 años, que por ejemplo en Los Increíbles del 2004. Se nota hay una gran diferencia en cuestión de animación. Sin embargo, es una película que de verdad hay momentos de animación que me parece increíbles. Por ejemplo, la animación de cuando Mr. Increíble está entrenando, por ejemplo, las escenas de cuando se van a la selva, wow. La selva se ve genial, se ve muy interesante esa animación 3D, su propio estilo, obviamente se ve tosca. Por ejemplo, hay algunas escenas en las que dices, ok, estos personajes se ven rojos. Por ejemplo, Tommy, o ¿cómo se llama el que quiere, el que le gusta a Violet? No me acuerdo cómo se llama. Sí, yo creo que es Tommy. Nombre que, por ejemplo, yo creo que es Tommy.
Tony. Entonces hay una gran diferencia entre la 1 y la 2, es decir, se nota, hay grandes diferencias en la animación, pero es una animación que siento de que es una joya de su época, ¿sabes? Por ejemplo, tú ves Toy Story 1 y sabes de que ganó un Oscar a animación y que la película pues ya ha envejecido un poco, pero son esa clase de películas a las que se les debe mucho respeto por lo increíbles que son, indiscutiblemente. Y pues no sé, yo siento que con eso abarcaría mucho de la 1, indiscutiblemente, desde ya lo digo, la 1 es indiscutiblemente, perdón por decir muchas veces indiscutiblemente, indiscutiblemente es mejor que la 2, ya vamos a tocar los problemas de la 2, pero que tenga esta película, quizás solo uno, obviamente lo voy a sacar, obviamente, ¿qué creen? Wow, Eric, ¿quién creen qué que sorpresa. En la escena en la que aparentemente Mr. Increíble muere, tengo dos quejas con esa cosa. La uno es de que, por ejemplo, él se esconde detrás del cadáver de otro héroe, lo cual es un poco tétrico si te pones a pensar, y la computadora no identifica que está muerto. Me parece un poco absurdo. Es como, tiene super tecnología, ¿cómo no va a identificar? Es decir, si está detrás de una roca porque la roca está muerta, va a decir que está muerto Mr. Increíble. Es decir, eso no lo compro completamente. Y la segunda es de que, siendo honesto, a pesar de que Síndrome, su propósito es eliminar todos los héroes, a pesar de que obviamente la relación con Mr. Increíble está vigente en la película, siento de que está un poquito mal dirigido, pero poquito, o sea, es decir, es un poder un poquito más y un poquito menos el hecho de que Síndrome quiera matar a Mr. Increíble. Es decir, ok, si Mr. Increíble es el villano de la película, lo es porque Mr. Increíble lo destruyó cuando era niño y pues no es bueno conocer a nuestros ídolos. Perfecto, lo entiendo. Pero si te pones a pensar realmente en la película, Síndrome, Mr. Increíble es un héroe más que él quiere destruir. Es decir, no hay una fijación exacta hacia él, ya sé, porque por ejemplo, ¿por qué lo digo particularmente? Ya sé que hay una gran enemistad en la película desarrollada, pero lo digo particularmente porque cuando Mr. Increíble y Frozono, que es de mis personajes favoritos, van a lo del incendio, la mujer que los está persiguiendo, que trabaja con Mirage, sí, creo que Mirage, no me acuerdo, se llama Mirage, pero Mirage, ¿sabes? Cuando habla de estos son unos grandes candidatos, es decir, se trata de que pues no son los únicos, es decir, hay muchos héroes que han sido, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? Como obtenidos o seleccionados para el proceso. Entonces se siente un poco raro de que Mr. Increíble no sea el pináculo, el mayor villano. Es decir, es una dualidad que no me termina de pues convencer, pero indiscutiblemente es una gran película. Deben de ver, de los mejores guiones que he visto escritos y llevados a escena de la vida. Y yo creo que con esto es conveniente pasar a la película número 2. Y es que hace 2 años, tras 14 años de espera, se nos vino la secuela de las mejores películas de Pixar, Los Increíbles 2. Diego, espérate, antes de entrar en eso, soy un aférrimo fan de Elastigirl, y si Mr. Increíble en alguna situación muere en una misión, pues I'm here for you, sweetheart. Pero bueno, Diego, ¿qué te parece Los Increíbles 2? Bueno, yo creo que aquí vamos a entrar, como diría, yo creo que voy a exagerar, pero quiero decir la frase, yo creo que vamos a entrar en un terreno un poco pantanoso, ¿no? Con Los Increíbles 2. O sea, se me hace una buena película, sin embargo la 1 es mucho mejor. Y no estoy diciendo que la 1 sea mejor por la animación, no. Yo creo que aquí voy a hablar bien así, bien Eric, y yo siento que la trama y el guión que tiene esta película 2 no convence, la verdad. O sea, en esta película 2 vemos todo lo contrario de lo que vimos en 1, que de hecho, algo que sí me gustó es que la segunda película o la segunda parte de Los Increíbles empieza directamente donde nos quedamos en la primera. Exactamente empieza ahí. Entonces empieza la historia de que a pesar de que los superhéroes aún siguen, o sea, no son legales, ellos tienen esa dualidad en la cabeza si seguir siendo héroes o no. Y bueno, como recordamos en la película anterior, su casa quedó destruida con la batalla que tuvieron con Síndrome, entonces están en un hotel viviendo en ese momento. Entonces vemos que la familia pues está golpeada de forma física y de forma emocional también. Y bueno, ahí se ve que
llega otra vez uno de ese típico empresario con dinero, ¿no? Ese típico empresario con dinero que quiere usarte, quiere hacerte su producto, y llama a los héroes para tener una reunión y empezar con un nuevo proyecto para que los héroes sean legales. Y aquí es donde empieza lo diferente o lo distinto de esta película. O sea, ellos van a empezar, llaman a Mr. Increíble, a Elastigirl, a Frozono, pero ellos quieren empezar un proyecto con Elastigirl. ¿Por qué? Yo creo que es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. Pero bueno, empiezan con Elastigirl, le dicen a Frozono y a Mr. Increíble que ellos se van a incorporar después, pero que a Elastigirl le ven más habilidades. Y hay un punto que tocan con Mr. Increíble que sí está bien, de que básicamente él a la hora de enfrentar el crimen, ¿verdad?, no es tan ordenado y destruye más cosas, y Elastigirl pues en ese sentido pues les puede ahorrar dinero y toda la cuestión, pero es como que es un detalle. Pero bueno, empieza la historia de que ahora Elastigirl es la que sale a enfrentar el crimen, y es Mr. Increíble que se queda en casa creando, bueno, en ese caso con sus hijos, ¿no? Con Dash, con el bebé y la hermana de Dash. Entonces ahí es donde empieza la secuencia de lo que está pasando con Elastigirl y lo que está pasando con Mr. Increíble, y seguimos viendo el progreso del egoísmo de Mr. Increíble. Yo siento que aquí no solo egoísmo o ego de superhéroe, sino también es un ego de pareja. Porque vemos de que la primera misión que tiene Elastigirl le va súper bien, está en las noticias, está haciendo la bomba en ese momento, y él se irrita, o sea, yo siento que es algo en lo que caemos en alguna etapa de nuestra vida todos, que es como que si nuestra pareja, o en ese caso si tu esposa pues hace algo y está siendo mucho más reconocida que tú, pues tú debes alegrarte, ¿no? Es tu pareja, es tu esposa. Pero Mr. Increíble tiene dos cosas en la mente. Primero, que él no está siendo el héroe que él siempre quiso ser. Y de remate, su esposa, en este momento, su esposa está cumpliendo el sueño, o sea, el sueño que le pertenece a Mr. Increíble, y ella no pidió hacerlo. O sea, ella era la primera que decía, no, mejor ya no seamos héroes, no nos metamos en problemas, no somos legales, hay que respetar. Y ahora resulta que ella es la que anda ilegal, por decir así. Entonces, ahí seguimos experimentando eso. Ahora bien, hay dos tramas. La primera es la de Elastigirl con esta compañía, y sale un villano nuevo, pero el villano pues es bastante extraño, no se sabe quién es. Pero vemos lo otro que está pasando en casa, con Mr. Increíble y los niños. Y aquí es donde se ve mucho más el desarrollo de Jack Jack. Como le dije desde un inicio, yo creo que si me dan a elegir entre mi personaje favorito, quizás suene muy cliché, pero yo creo que de Los Increíbles mi personaje favorito es Jack Jack. O sea, un bebé tan tierno, porque está muy bien hecho, un bebé tan tierno y que tenga esa cantidad de poderes, no sé, es increíble. A mí me pareció increíble ver la capacidad de ese bebé, y no quiero imaginarme ese bebé cuando crezca, o sea, wow. Pero, o sea, se ve la contraparte, cómo es que Mr. Increíble trata de adaptarse. De hecho, hay una escena donde le ayuda a Dash con su tarea, y no olvidemos también lo que pasó con Victoria, si no me equivoco, que es el nombre de la hermana de Dash, que tenía supuestamente una cita con Tony, pero porque Tony la vio con el traje, tuvieron que borrarle la memoria a Tony, entonces ella está sufriendo por eso. Entonces el padre, o sea, en este caso Mr. Increíble trata la manera de levantar a sus hijos, de apoyarlos, de animarlos, y en cierto modo fracasa, pero al final los hijos se dan cuenta del esfuerzo que está haciendo por ellos. Y la verdad, a mí se me hace mucho más interesante la trama que tiene Mr. Increíble en casa que la que tiene Elastigirl afuera. O sea, desde ya lo digo, a mí se me hace mucho más interesante ver lo que estaba pasando en casa, porque, o sea, fíjate que es bien interesante. Cuando estaba viendo la película, me sentía tipo Infinity War. O sea, me presentaban una cosa, aquí está pasando otra. Entonces me gustaba esa dualidad, que me presentaba lo que estaba haciendo Mr. Increíble, después nos íbamos con Elastigirl. Mr. Increíble, Elastigirl. Y yo disfrutaba más las secuencias de Mr. Increíble. Quizás por el morbo de ver de lo que era capaz de hacer Jack, probablemente. Pero también esa forma en que Mr. Increíble trata de apoyar a sus hijos no se había visto antes. De hecho, en Los Increíbles 1,
básicamente quien está todo el tiempo en casa es Elastigirl. Entonces aquí las cosas cambian. ¿Y cómo ves que Mr. Increíble, después de desear regresar a ser un héroe y todo, le toca estar en casa, encerrado, sin hacer nada? Pero cómo es que él trata de adaptarse y trata de pelear con esa dualidad en su mente, de que él quiere salir, pero no puede hacerlo, y se da cuenta que no está perdiendo mucho con no estar afuera, porque tiene a sus hijos y los está ayudando también a desarrollarse, no solo como familia, sino también como héroes. De hecho, me gusta bastante cuando van a visitar a ese personaje, Eric, que por cierto no mencionamos en la 1 y para mí es bastante importante, aquella mujerita chiquita de lentes que les hace los trajes. Sí, es la moda, increíble. Sí, increíble, gran personaje. Me encanta cuando le lleva a Jack ahí, Mr. Increíble, y al principio ella no quiere, pero empieza a ver las habilidades del bebé, y al final, o sea, incluso el bebé crea un vínculo con ella, no sé, me encantó eso, y es como que vemos cómo Mr. Increíble está ayudando a sus hijos a que puedan usar sus poderes, a que puedan mejorar, algo que Elastigirl nunca hizo, y algo que Elastigirl nunca estuvo de acuerdo. Y ahora nos vamos con otra parte de lo típico, ¿no? Y Elastigirl, pues, supuestamente atrapa al villano, que hasta se me dio el nombre, porque, no sé, es un villano así, sin triunfo ni gloria. Se llama en español. Atrapa pantalla. Atrapa pantalla es Screen Slaver, creo que es en inglés. En inglés es mejor, Screen Slaver. Lo atrapan, pero ella sospecha y bueno, al final se da cuenta de que la hermana del empresario que los llamó es la que había planeado todo esto, porque ella no desconfía, sino que tiene rencor con los superhéroes. Y bueno, al final pues se tiene que unir la familia, pero yo creo que me quedaría con eso, ¿sabes? De esta película lo que gano y lo que me gustó a mí es que el contraste que vemos de Mr. Increíble con su nueva fase de padre de familia, literalmente, y Elastigirl afuera. Yo siento que Elastigirl nunca pidió hacer lo que estuvo haciendo, pero incluso cuando lo empezó a hacer, le empezó a gustar y empezó a ganar ese ego que tenía o solía tener Mr. Increíble en la 1. Pero, no sé, la trama no convence. Al final, pues, los hijos son los responsables de ir a rescatar a sus padres. Y eso es algo que no pudo haber sido posible sin lo que Mr. Increíble hizo en casa. Entonces, algo que Elastigirl nunca hizo. Y ese contraste, pues, es interesante. Sin embargo, pues, queda muy pobre a la par de la primera película. Pero, lo vuelvo a repetir, yo creo que yo me quedaría con Jack, mi personaje favorito de esta saga. Y bueno, lo voy a dejar aquí por el momento. Ahora sí le doy paso a Eric para que empiece con su lista de críticas, para que empiece a insultar a los guionistas de esta película. Bueno, Eric, el escenario es tuyo. No son guionistas, es el mismo Brad Reed del anterior que dirige esta película. Entonces, dirige y escribe esta película. Entonces, pues, bueno, yo creo que es pertinente iniciar con la siguiente pregunta. La hicimos con Shrek y es, ¿qué significa? Brad Bird, perdón, no Brad Reed, eso es otra cosa. Brad Bird, ¿ok? Cuando hablamos de una secuela tenemos que preguntarnos qué nos quiere mostrar una secuela. Es decir, por ejemplo, con Shrek creo que es muy bien ejecutado la añadir historia. Es decir, con las secuelas tú te puedes ir por dos caminos, o seguir con la historia de siempre, con otra aventura nueva, o añadirle a la historia un mundo más, a una cosa más interesante. Por ejemplo, Shrek 2 creo que funciona increíble con esa dinámica. Es decir, por ejemplo, la 1 aparece que cierra en sí mismo, es decir, por ejemplo, igual que Los Increíbles 1, cierra en sí mismo la película. Al final queda de que los héroes, a pesar de que sean ilegales, pues van a demostrar quiénes son, ser los supers que siempre son. Bien, pero la pregunta es, ¿y qué viene después? Y siento que esta película me tiene muy dividido porque por un lado me entretiene, es una película muy interesante, llena de momentos increíbles. Jack descubrir sus poderes es muy interesante, ver a Mr. Increíble es muy interesante desde mi perspectiva, ver a Elastigirl como heroína principal es muy interesante. Ya verla a ella se te hace interesante, man.
No, yo no sé, necesariamente heroína. Vuelvo a aclarar por tercera vez, no veo películas solo porque hay mujeres bonitas en ellas, sino que me quiero referir que me parece interesante, si siento que es ver la otra cara de la moneda de ser un héroe, porque por ejemplo, con Frozono nunca realmente profundizamos y tenemos, o a mí sería increíble que es un hombre súper fuerte, tosco, de que sí es inteligente, tiene sus momentos de, hey, puedo destruir a este gran máquina de esa perspectiva, a alguien un poco más analítico, un poco más observador como lo es Elastic. Siento de que es ver dos maneras de ser héroe diferentes, y creo que es interesante el asunto. Pero a lo que me quiero referir con esto es de que siento que como secuela no aporta mucho. Es decir, siento de que la película fácilmente, los temas que pretende abarcar la película se hubieran desarrollado en menor tiempo, porque la película dura unos 50, y no te voy a negar, literalmente, ayer estaba contando, y cuando se atrapa el Screen Slaver, que prácticamente es cuando ya el arco ha cerrado prácticamente la película, es a la mitad de la película. Es decir, a una hora de la película atrapan el chico de la pizza, que era el que estaba utilizando el Screen Slaver. Y te voy a ser honesto, aquí es cuando me deja, ¿sabes? Porque siento de que es una película que no sabe manejar en cuestión de ritmo que nos quiere presentar, ¿sabes? Es un rompecabezas de muchas partes que no siento que ayude, o que no aporte, o que no sea tan bien ejecutado como el anterior. Siento que tiene ideas muy interesantes, pero que se hubieran desarrollado en menor tiempo, y de que la historia no termina de combinarlas apropiadamente. ¿Sabes? En cuestiones prácticas es lo mismo que el anterior, pero menor ejecutado, o ejecutado de manera más simple. Es decir, se siente un poco hasta insípido esta película. Y te voy a ser honesto, siento que tiene grandes ideas, pero que los guionistas o Brad Bird frena, o le dijeron que frenara. Porque, por ejemplo, tú lo mencionaste muy interesante. La escena en la que Elastigirl está hablando con Bob, o con Robert, como se le quiere decir, con Mr. Increíble, y él se siente celoso de que él no ha sido el héroe del momento porque Elastigirl salvó el tren. Obviamente es un caso de masculinidad frágil, tema muy solvente y muy importante en los últimos años, y obviamente, hay un poquito de dote de feminismo en el proceso, que siento que en ese sentido es las mejores ejecuciones que he visto del tema. Porque yo siempre tengo una queja con respecto al feminismo en las películas, y es de que no es que esté en contra que lo pongan las películas, para nada, en lo más mínimo, me encanta que lo pongan, sino es cómo lo ponen, ¿sabes? Es decir, o son extremistas al caso tipo Chilling Adventures of Sabrina o Capitán Marvel, y no terminan de cuajar o ejecutarse apropiadamente, o son poco propositivos, o dan pasos muy pequeños, como lo hace Wonder Woman, que Wonder Woman es una gran película que habla sobre el feminismo empoderado. Es decir, no estoy diciendo que no, pero siento de que con esta película se quedan cortos, porque siento que Elastigirl es un personaje que desde el minuto número 1 de su presentación en la 1 se nos presenta como hey, no le podemos dejar a este mundo de salvar a la gente a los hombres, porque los hombres son estúpidos. Es decir, lo hace con tanta sutileza, con cierto tipo de humor y sarcasmo e ironía en el proceso, que está muy bien guionizado. Y en esa película, frente a la oportunidad de desarrollar ese tema, se nos queda corto, y yo siento que es por la limitación que pone Disney. Porque, por ejemplo, el anterior podemos ver de que posiblemente es un affair o un adulterio el que se está ejecutando, que al final no es así. Es decir, es una cuestión de perspectiva. Pero en esta película, frente a un Bob que sí se siente inferior porque su esposa está siendo la heroína, porque su esposa es mejor que él, ese concepto de masculinidad frágil que pudieron haber desarrollado más, se queda débil, se queda frenado. Es como, hey, tienes una gran idea, explora. Pero siento de que la justificación es, lastimosamente, de que si lo hacen ya no es una película para niños, o es una película que va en contra de los grupos a los que va dirigido la película. Es decir, frente a una película anterior que es muy integral con sus audiencias, esta termina siendo muy restrictiva, y siento que eso, al no ser tan profundo la película, mata su esencia, mata su magia, y ya no nos presentamos a esta gran historia de héroes que fue la 1. Obviamente, el sentirse inservible vuelve a sacar en cuenta a esta película desde dos perspectivas.
ahora se desarrolla un poco más el hecho de que pues la gente no debe de estar necesitada o no debe de estar, ¿cómo decirlo? No debe estar dependiendo de héroes para que sean salvadas. Es decir, ese tema está muy bien desarrollado con los padres de Evelyn que murieron. Desde la perspectiva del hermano, lo dice en la película, los héroes se fueron, pero desde la perspectiva de Evelyn, ellos no fueron lo suficientemente listos para salvarse. Es decir, si ven, en cuestiones prácticas estamos viendo el mismo villano, pero puesto de manera diferente. Es decir, Síndrome es exactamente lo mismo. Un hombre de que no tiene superpoderes, pero a través de sus gadgets se hace un héroe, o se hace o quiere verse como un héroe y después dárselo a la gente, lo que tú mencionabas. Y por ejemplo tenemos a Evelyn, que exactamente en cuestiones prácticas es lo mismo. Es una científica que crea aparatos que pueden beneficiar a la gente, pero que pues no le gusta cómo su hermano lo vende, ¿sabes? Y eso es a lo que me quiero referir. Hay una dualidad, es decir, en cuestiones prácticas es exactamente lo mismo. Y la ejecución es más débil, porque de verdad, siento que, como te digo, le falta mucho ritmo, mucho control, porque, por ejemplo, las escenas de Bob como papá siento que están muy desequilibradas de que, ok, entiendo de que él se siente inferior, débil y tiene masculinidad frágil y tóxica al no sentirse orgulloso de que su esposa es la que está brillando y no es él. Es decir, ese tema, aparte que está mal desarrollado, de repente es como, por ejemplo, hey, no, tengo que apoyar a mi esposa, me voy a hacer bueno, y de repente tenemos esta secuencia en la de él estudiando matemáticas para ayudar a Dash, o él contándole cuentos a Jack, o intentando resolver lo de la posible pareja de Violet. Y el asunto es de que siento que es un salto es muy Deus Ex Machina. Es como, por ejemplo, Bob se siente mal porque es inservible, vamos a hacerlo. Es decir, no lo ejecutan, siento que apropiadamente, se siente muy presionado, se siente muy conveniente. Es decir, él hace pucheros como en unas 4 escenas y de repente es como, no, será el padre del año. Y siento de que no está bien equilibrado. Diego, sé que quieres decir algo, dilo, tell me. Gracias, viejo. No, fíjate que, bueno, solo quería aportar algo en lo que mencionaste, de que básicamente el villano de la 1 y la 2 son los mismos. O sea, en cierto punto sí tienes razón. Sin embargo, o sea, comparar el plan que tenía Síndrome con el plan que tiene Evelyn, el plan de Síndrome es mucho más racional. O sea, básicamente Evelyn pudo haber, o sea, esa tecnología que ella misma ha creado, pudo habérsela dado a los humanos para que todos fuéramos iguales, pero ella decide usarla de manera hasta cierto punto tonta. O sea, lo único que ella pretende es que, porque están a punto de legalizar a los superhéroes de nuevo, lo que ella pretende es que no los legalicen y que quede así para siempre. O sea, ella no pretende ayudar a los demás. O sea, es algo mucho más egoísta que Síndrome. Que Síndrome lo que quería es que todos fueran iguales. Entonces a mí Síndrome se me hace un personaje mucho más racional y perspicaz que Evelyn, que básicamente lo que ella quería era que no fueran legales y ya está. Y ya está. O sea, yo siento que el propósito que tenía Síndrome era mucho más profundo. Entonces quería recalcar eso porque sí, o sea, la perspectiva que vos decís, los villanos son los mismos, pero está mucho mejor, en este caso escrito en la 1 con Síndrome que con Evelyn, sin duda alguna. Solo eso. No, es lo que te decía, yo siento que al final son dos perspectivas de la misma meta, es decir, que la gente sea su propio héroe o que la gente sea su propio super. Síndrome lo hace a través de crear caos y después venderse como el héroe y después de llegar a viejo dárselo a los humanos, como él lo dice, y Evelyn es un poco más de no puede existir la idea de héroes para que realmente la gente se empodere. Es un poco más, la construcción de Síndrome es más utópica y la construcción de Evelyn es un poco más anarquista, es decir, es como vamos a romper el statu quo de que la gente tenga que depender de gente superheroica. Y te voy a ser honesto, ahora que me pongo a pensar, inclusive eso parece tonto porque los héroes no han salido a la luz, ¿sabes? Los héroes no salen a la luz, hasta el momento los héroes no han salido a la luz. Las héroes salen directamente 2 semanas después del evento de Síndrome, los Increíbles, la familia increíble, y Evelyn ya tiene planificado todo el plan. ¿Cuánto se tardó? Porque aparentemente se ve de que esto del Screen Slaver parece, o lo tienden a pretender en la película, que lleva años de desarrollo, pero no tiene sentido, ¿verdad? O sea, tenemos, o sea, hasta el momento, o sea, en cuestiones prácticas, parece de que Evelyn, cuando sabe que los héroes son ilegales, crea el Screen Slaver, pero, es decir, es como te digo, es un planteamiento que no termina de cuajar.
porque siento de que ver a Elastigirl como heroína es muy interesante, como te digo, es un poco más detectivesca. Por ejemplo, veo un detalle que no le parece raro en la fiesta tras derrotar a la Screen Slaver o el Ractapantallas, que el nombre en español es realmente una basura. Ve un detalle y va a investigarlo, y eso es lo que más le interesa, es decir, ese lado más propicaz, más detallado, más como una mujer lo haría, literalmente, más como una mujer lo haría, y es interesante, es una perspectiva interesante, pero como te digo, tenemos esa gran batalla, pero por ejemplo, el desequilibrio se entiende, porque por ejemplo, para una persona puede ser más interesante ver a Jack pelear contra un raccoon, ¿cómo se llama? Un mapache, que literalmente ver a Elastigirl contra... Por ejemplo, si pones una encuesta, ¿qué te gustaría ver? A pelear a Jack contra un bebé, contra un mapache mientras está desarrollando sus poderes, o te interesa ver un Elastigirl versus un Ractapantallas. Y si pones en la práctica, y son temas que son tan contrarios el uno del otro, que no terminan el que uno los termina de relacionar apropiadamente para que funcione como película. Obviamente hay unos errores un poco más obvios, es decir, son pequeñitos, pero por ejemplo el que quiero resaltar aquí es el que, por ejemplo, cuando Evelyn llama a Mr. Increíble de que tiene que ir a saber a Elastigirl, Lucio llega a la casa y ve a los otros héroes con los lentes, pero Lucio desde ese momento ya desconfía de esos héroes, cuando realmente Mr. Increíble no sabe de eso. Porque desconfía de esos héroes, es decir, esa secuencia, a pesar de que es muy emocionante, no tiene sentido desde el inicio. Es decir, Lucio no debería de dudar de estos héroes, porque no los conoce, no sabe que están trabajando con la misma empresa que él va a trabajar, es decir, como te digo, es un poco descontrolado. Y en esencia, por ejemplo, ok, los héroes van a ser héroes, ¿quién les va a pagar? Si los héroes son legales, es como por ejemplo, imagínate, a mí me dicen, es como portar armas, ¿sabes? Es como portar armas. Por ejemplo, si yo puedo solicitar un permiso y ando mi arma, es decir, es legal que pueda hacer eso, técnicamente nadie me va a pagar porque vaya a matar a un ladrón. Entonces, si los héroes van a fungir como héroes de manera legal, ¿quién les va a pagar? ¿Cómo se van a ganar la vida? Es decir, ese tipo de cosas no las desarrolla la película y no extiende el universo, y al final quedan dudas que dice, ok, los Increíbles pueden ser héroes ahora, pero ¿quién les paga? Les está pagando la empresa privada, pero si es así, ¿por qué la empresa privada decide gastar en héroes? Es decir, esto es como The Boys, es decir, es así de capitalista el asunto. Es decir, como te digo, no terminan de desarrollar las ideas, hay ideas mal cuajadas y hay una falta de ritmo, porque siento de que la película no es positiva en el tema central. Es decir, ver a Elastigirl es muy interesante, es la otra cara de la moneda, es decir, es añadir a la historia, es una aventura más desde la otra perspectiva. Lo de ver los desarrollo por el de ella, que es interesante, pero al final, no, es decir, es interesante, es divertida, es graciosa, me gusta verla, pero le falta mucho a la película. Le falta mucho a la película para hacer esa gran película que fue la 1, más profundidad, más subtexto, y al final, como te digo, es ver la 1 desde otra perspectiva, que al final, no porque, y aquí quiero aclarar muy claramente eso, no porque Elastigirl sea la heroína en esa película es mala, no, en lo más mínimo, como te digo, es un gran tema que me parece decepcionante que no desarrollen apropiadamente, pero que al final no cuadra y no está bien unificado con lo otro, porque por ejemplo, el tema de la 1, de la familia, es de que la familia no puede dar a expresar, o no puede dar a entender a la gente que tiene poderes, o no, por ejemplo, el gran dilema de la 1 es de que Dash no puede competir porque él es mucho veloz, ¿sabes? Ese temas, por ejemplo, no están aquí, ¿sabes? Que Dash tenga problemas con matemáticas, no lo veo, que no tiene ningún tipo de relación con el tema central de la película. Nada, literalmente no tiene nada. Y eso me parece decepcionante al final. Yo creo que con eso me quedo con la segunda película. Obviamente para mí la 1 es mejor. La 2 tiene grandes ideas, grandes temas, y es muy divertida. Si no la han visto, véanla, es muy muy interesante. La animación es hermosa. Hay muchos más detalles, pero a nivel de guión sí me deja de ver mucho. No por errores, sino que es muy... Frente a su antecesora, sí flaquea bastante. Y no sé si quieres agregar algo más para terminar el episodio del día de hoy. Sí, yo creo que como tú bien dijiste, cuando hablamos de Los Increíbles, hablamos de infancia, hablamos de Pixar, hablamos de Disney, hablamos de buena animación, así que no me quejo de ninguna de las dos. O sea,
obviamente mantengo el hecho de que la 1 es mejor que la 2, y como tú bien dijiste, o sea, no queremos decir de que la 2 sea peor que la 1 porque Elastigirl es la protagonista, por decirlo así, no, de hecho no hay ningún problema con eso, sino que no está, o sea, si comparamos la 1 con la 2, la 1 está mejor escrita, la 1 tiene ideas mejor desarrolladas que la 2, pero es una gran película. Las dos son muy, muy buenas. Si no han tenido la oportunidad de verlas, véanlas, o si ya las han visto pero quieren volverlas a ver, véanlas, o sea, las van a disfrutar las dos. Y bueno, lo vuelvo a repetir, mi personaje favorito siempre va a ser Jack Jack, es mi bebé favorito, así que una gran saga. Quién sabe si en un futuro tengamos la tercera, uno no sabe, ver ahí Jack Jack un poco más grandecito, cómo desarrolla sus poderes, sería interesante. Pero las dos películas son muy buenas. Yo creo que Pixar siempre es el número 1 en animación. Disney, pues, ¿qué se puede decir de Disney? Vas a tener calidad ahí. Así que muy buenas películas. Si tienen la oportunidad de verlas en esta cuarentena, disfrutarlas y repasarlas, háganlo, se van a divertir. Y como mencionábamos al principio, es una película que pueden disfrutar niños, adolescentes y adultos. Es una película familiar que toca temas bastante profundos, pero muy bien desarrollados, sobre todo en la 1. Y ahí está. Se trata de disfrutar a Pixar y a Disney y a ver qué más, con qué otra cosa nos sorprenden en un futuro con Los Increíbles. Eric, ¿algo que quisieras agregar? Pues yo diría que eso, si no han visto las películas, véanlas, si ya las vieron, vuelvan a ver porque son grandes películas, y espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que este podcast es patrocinado y gracias a Infotools SV, un canal de YouTube en el que pueden encontrar diferentes software para su laptop, para su PC, para su computadora. Ahí pueden encontrarlos con nuestro querido invitado de la semana, de hace 2 semanas, Jonathan, o John, como lo quieran ver. Entonces, espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox. Y pues recuerden que estamos en una época de mucho cuidado, cuídense, protéjanse. Y no sé, últimas palabras que quieras agregar. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales te encuentran, Diego? Sí, de hecho eso iba a agregar, me pueden encontrar en Facebook como Diego Carías, en Twitter pueden encontrarme como Diego Carías MCU. Si tienen alguna consulta, algún comentario, algún saludo, por favor háganlo saber. De hecho ya he tenido mensajes de personas y queremos agradecerles por el apoyo que nos están dando las poquitas personas que están ahí pendientes. Queremos que esto crezca. Y si ustedes tienen sugerencias, ya sea de audio, video o algún tema que quieran que toquemos, lo vamos a tomar en cuenta. De hecho, he estado hablando con bastantes personas esta semana, felicitándonos por los temas, pero también sugiriendo algunas cosas y las tomamos en cuenta. Créanlas que sí. Y si quieren saludar a alguien, también estamos disponibles. Si quieren dedicarle una canción a alguien o una película entera a alguien, solo díganos, ya sea a mí o a Eric. Así que ahí estamos al servicio de redes sociales. Pero Eric, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues a mí me pueden encontrar como Eric Raúl Mar en Instagram, como Eric R. Martínez en Facebook y como @de_comics en Twitter. Recuerden que pueden encontrar las redes de este podcast son de cómics en YouTube y en de Comic Podcast en Facebook y en Instagram como @de_comic podcast. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Recuerden que díganle a la persona que les gusta. Y pues, como decimos en todos los programas al final, no more mutant. Nos escuchamos la siguiente semana. Y pues espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Así que, adiós. Adiós.